Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Llegan a Estados Unidos los primeros venezolanos admitidos por el programa migratorio del gobierno Biden. Autoridades panameñas ponen el foco en la frontera con Costa Rica para evitar reingreso de migrantes. Además, Occidente rechaza afirmaciones de Rusia sobre supuesto plan de Ucrania para usar bomba radioactiva. Y el estado de Florida comienza a recibir votos para las elecciones de medio término. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Desde Washington comienzan las noticias. El gobierno de Estados Unidos anunció la llegada de los primeros 4 venezolanos beneficiados por el programa migratorio que puso en marcha como la única vía legal de ingreso al país para los ciudadanos de esa nación. Saludamos a Jorge Agobián en la Casa Blanca. Jorge, 24,000 cupos dispuso la administración Biden. ¿Cómo va el proceso? Yasmín, bastante rápido, de hecho sorprendentemente rápido para muchas personas. Según la Oficina de Inmigración de Estados Unidos, hasta el viernes habían recibido más de 8,000 aplicaciones y según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 100 habían sido ya revisadas y aprobadas hasta el fin de semana. Hablaba hace tan solo minutos con un migrante que está aplicando a este proceso. Él está en México, había recibido la confirmación de que su patrocinador ya está aprobado por Estados Unidos. Ahora deberá seguir un proceso que le explican en esta forma que le enviaron. También está en la misma situación migrantes en Venezuela y en varios países de la región con los que conversé durante el fin de semana. También hablé con una de esas 4 personas que ya llegaron a Estados Unidos admitidos con este programa. Ella se llama Estefanía y ya está reunida en Florida con su familia. Jamás. Estefanía Villarroel aún no cree que en tan poco tiempo pudo reunirse con su familia en Estados Unidos. Solo tomó 3 días y ya el tercer día yo tenía mi autorización de viaje. Estefanía está entre los 4 venezolanos que ingresaron al país el sábado. Esto es el I-94. A través del nuevo programa migratorio anunciado por la administración Biden el 18 de octubre, que en principio beneficiará a 24,000 personas. Me hicieron una pequeña entrevista, colocaron esto en mi pasaporte para yo estar bien durante 2 años aquí. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los primeros admitidos llegaron vía aérea desde México, Guatemala y Perú. En un comunicado, el ente gubernamental indicó que cientos de solicitantes han sido revisados y aprobados bajo la única vía legal migratoria que se ha dispuesto para los ciudadanos de la nación suramericana. Para postularse se requiere tener un patrocinador en Estados Unidos, que tenga un estatus legal y solvencia económica. En el caso de Estefanía, su hermana es ciudadana estadounidense. Lo tuvo que demostrar para así poder mi proceso avanzar. La medida busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera sur, que se ha reducido en un 85% desde el anuncio el 12 de octubre, según datos oficiales. La aplicación de la norma por parte de México y Estados Unidos ha sido criticada ampliamente por grupos defensores de los migrantes, entre ellos Human Rights Watch. Para este organismo, la medida de deportación inmediata de venezolanos a través de la frontera sur es abusiva y la vía legal que ha establecido la administración Biden para ellos es excluyente. Pese a todo esto, la Casa Blanca asegura que el programa es humano y que busca que haya una migración ordenada y regular. Jorge, gracias. Y entre tanto, en la peligrosa selva del Darién, el flujo de migrantes ha disminuido significativamente tras la nueva política de Estados Unidos. Óscar Zulbarán nos informa que las autoridades panameñas ahora han puesto su foco en la frontera con Costa Rica para evitar reingresos. Por primera vez en los últimos 3 meses, ingresaron a Panamá por Darién menos de 1,000 personas en un día. La cifra ha disminuido, pero ahora comienza una nueva etapa para los migrantes de origen venezolano que intentan retornar a su país. Algunos de ellos reingresaron a Panamá desde otros lugares de Centroamérica, ante la imposibilidad de avanzar.
y las autoridades panameñas anunciaron que no permitirán ingresos irregulares a través de su frontera con Costa Rica. Todos los países tenemos que sentarnos y ver qué porcentaje de esas personas podemos absorber, pero creo que es una medida que se tiene que hacer internacionalmente a través de todas las autoridades de todos los países. La Organización Internacional para las Migraciones monitorea en toda la región la evolución de la medida migratoria de Estados Unidos hacia los venezolanos. Una medida que va a haber un gran impacto sobre esta población en particular, pero creo con las comunidades también. Entonces, la OIM está monitorando todo esto. Al menos 1.400 migrantes venezolanos permanecen en este refugio. Son parte de la ola histórica de más de 200.000 personas que ha atravesado Darién en 2022. Sin la posibilidad de ingresar a Estados Unidos, ahora esperan acá para volver a Venezuela en un avión. Óscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Cambiamos de información. Este lunes, el Departamento de Justicia y el FBI anunciaron cargos penales contra 13 supuestos agentes de inteligencia china. Diva Lizeth Cash ha seguido el tema y nos acompaña hoy. Diva Lizeth, ¿cuántos son los casos que investiga en este momento el FBI? Bueno, de acuerdo a la rueda de prensa de este lunes, el fiscal general y el director de la oficina del FBI se refirieron a 3 casos separadamente que involucran a presuntos agentes de inteligencia chinos. En el primero, Wu Xunyan y Xin Wan, 2 presuntos espías chinos, están acusados de intentar obstruir una investigación federal sobre una empresa global de telecomunicaciones con sede en China. Aunque ellos no nombraron la compañía en el documento de acusación, se alinea con el gigante tecnológico chino Huawei, donde se intenta ordenar a un agente de seguridad obtener información confidencial sobre testigos, sobre pruebas del juicio y posibles nuevos cargos contra la empresa. Escuchemos lo que dijo el fiscal. El gobierno de China buscó interferir con los derechos y libertades de las personas en los Estados Unidos y socavar el sistema judicial que protege esos derechos. No tuvo éxito. El Departamento de Justicia no tolerará los intentos de ninguna potencia extranjera de socavar la regla de derecho en el que se basa nuestra democracia. En el segundo caso, 4 personas, presuntos oficiales de inteligencia china, son acusados de actuar como agentes ilegales en los Estados Unidos en nombre del gobierno de China para promover sus intereses. Esto es algo de lo que he estado hablando durante años. Cada uno de estos casos pone al descubierto la flagrante violación de las leyes internacionales por parte del gobierno chino mientras trabajan para proyectar su visión autoritaria en todo el mundo, incluso en nuestras propias fronteras. En el tercer caso, 7 personas en nombre del gobierno de China son acusadas de participar en campañas de amenazas y hostigamiento para obligar a un residente estadounidense a regresar a China. Yasmín. Pues Diva Lizeth, muchas gracias por este reporte. Y en otras noticias, Occidente rechazó este lunes las afirmaciones de Rusia sobre un supuesto plan de Ucrania para usar una bomba con material radioactivo. Angélica Herrera nos trae el reporte. Ucrania estaría lista para utilizar una bomba que difunde material radiactivo en su territorio y luego culpar a Rusia. Así lo afirmó sin la mínima evidencia el ministro de Defensa ruso durante una llamada este domingo con Lloyd Austin, el jefe del Pentágono y homólogos europeos. Además, el lunes, el ejército ruso dijo que sus fuerzas están listas ante un posible uso de tal arma, conocida en inglés como bomba sucia. Como resultado de la provocación de la bomba sucia, Ucrania espera intimidar a la población local, aumentar el flujo de refugiados y presentar a Rusia como un terrorista nuclear. Inmediatamente Occidente y Kiev rechazaron tal acusación como transparentemente falsa y acusaron al Kremlin de intentar una escalada del conflicto. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que se revelará cualquier intento ruso de utilizar la acusación como pretexto para aumentar los ataques, y el presidente ucraniano pidió una respuesta internacional unida. Si Rusia llama y dice que supuestamente Ucrania está preparando algo, significa una cosa: Rusia ya ha preparado todo esto.
No hay evidencia de que Ucrania, que renunció a sus armas nucleares en los años 90, tenga material radiactivo en su arsenal militar. El Instituto para el Estudio de la Guerra descartó la acusación de Rusia como una estrategia de distracción diseñada para intimidar a los aliados de Ucrania y dividir la OTAN. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Estados Unidos endureció sus acciones contra Nicaragua. Este lunes, el Departamento del Tesoro sancionó a la Dirección General de Minas y a funcionarios que operan en el sector aurífero de la economía nicaragüense. La decisión afecta fuertemente la venta del oro, uno de los principales ingresos para esa nación. El nuevo decreto firmado por el presidente Joe Biden amplía la autoridad del Tesoro para responsabilizar al régimen de Ortega Murillo por sus ataques a la libertad de expresión. Además, prohíbe inversiones estadounidenses en sectores relacionados al oro de esa nación. El estado de Florida comenzó a recibir votos para las elecciones de medio término previstas para el 8 de noviembre. José Pernalete nos acompaña en vivo con los detalles desde Miami. José, adelante con la información. ¿Cómo avanza la jornada? Así es, Yasmin. Desde bien temprano en la mañana ha sido una intensa movilización de electores que se han hecho presente acá en el sur del estado del Sol, específicamente en el departamento de elecciones del condado de Miami-Dade, que agrupa una gran cantidad de comunidades. La gran incertidumbre es lo que va a movilizar a todas estas personas a lo largo de estas próximas 2 semanas, contando con la diversidad de modalidades de votación anticipada. Acá hemos conversado con tanto autoridades, así como electores que prefieren hacerse presentes o que también han ya emitido su votación a través del correo. Tienen que hacerlo en los próximos días y no esperar para último momento. Son diversos los cargos de elección pública que en estos momentos están en juego y que precisamente prestan mucha atención los electores para verificar lo que es el contenido de cada una de las propuestas electorales que están dentro de la boleta electoral. 2 semanas de votaciones adelantadas comienzan este lunes en Florida. En el condado de Miami-Dade se espera la participación del 50% de los votantes en estas elecciones de medio término. Hay más de 20 centros electorales en esta jurisdicción. Muy importante, si van a votar por primera vez, tienen que llevar su identificación válida con su foto y su firma para presentarla cuando lleguen a las urnas. Una de las modalidades de participación adelantada es dejar la boleta en un centro de votación sin bajarse del vehículo. Rafael Molina participó de esta manera y acudió en su carro para entregar la boleta suya y de sus parientes. La mía, la de mi señora y la de mi hija. Ok, ¿me puedes prestar su ID, por favor? Todos en su casa valoran el privilegio de reivindicar la democracia de Estados Unidos. Esta es una de las pocas democracias que nos quedan ya. Y tenemos que tratar de que no se pierda. Y como único no se pierde es con el voto. Rafael nos dijo que prefiere votar en persona y de manera anticipada para evitar imprevistos. Votar adelantado y votar presente, porque tenemos muchos problemas con las boletas ausentes. Los electores también podrán enviar sus boletas electorales a través del correo tradicional. Yo lo valoro mucho. Yo vengo de Cuba, donde no hay democracia, y el poder votar es algo grande por lo menos para mí lo es. Autoridades judiciales de Florida advirtieron que están atentos ante cualquier irregularidad sobre fraude electoral. Estos hechos irregulares pueden referirse a suplantación de identidad al momento de la votación con boleta y el elector ausente. Yasmin. Gracias, José. Y los votantes hispanos en California podrían tener mayor influencia en las elecciones de noviembre con su participación en estados clave. Verónica Villafañe nos explica qué les preocupa y qué podría motivarlos a participar en esta contienda. De los más de 6 millones de hispanos inscritos para votar en California, se proyecta que en noviembre apenas 3.200.000 saldrán a sufragar, cerca de la mitad. Normalmente
los latinos votan a menor tasa que otros grupos y normalmente en elecciones intermedias votan a una menor tasa que otros grupos. Rodrigo Domínguez Villegas, director de investigación del Instituto de Política Latina de la Universidad de California, Los Ángeles, dice que eso ha cambiado desde las elecciones del 2018. La participación de los latinos ha incrementado muchísimo a tasas más rápidas que las de otros grupos poblacionales. En gran parte motivados por los temas y políticas que los afectan directamente. Según encuestas del Instituto de Políticas Públicas de California, los votantes latinos del estado dicen que los problemas más importantes que enfrentan son empleos, economía e inflación, el costo de la vivienda, indigencia, el medio ambiente, la sequía y el cambio climático. El aborto surgió como un tema importante este año, dice Dean Bonner, director asociado de encuestas. Los latinos y las latinas dicen, yo estoy en contra de que se le quite el derecho a una mujer poder decidir. Entonces es mucho más probable que salgan a votar a favor de codificar el derecho al aborto en la Constitución de California. El electorado latino en California es diverso. El 55% es demócrata, 15% republicano y 30% independiente. Pero muchos de los temas que les preocupa a los votantes latinos en estas elecciones están más alineados a ideologías vinculadas con los candidatos demócratas. Desde marzo hemos visto un aumento de 18 puntos en la proporción de latinos que dice que va a votar por un candidato demócrata al Congreso. Ese es un sustancial aumento. Y uno que puede marcar la diferencia en los resultados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En menos de un mes, los estadounidenses celebrarán las elecciones de medio término. Estos comicios podrían cambiar la conformación del Congreso porque 1/3 de los 100 senadores estará en la boleta. Jacopo Luzzi nos brinda una guía rápida para explicar este proceso. Se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos. Por eso es importante empezar con una pregunta simple, pero muy importante. ¿Qué es el Congreso aquí en el Capitolio de Washington, D.C.? Y otra cosa, ¿cómo funciona? El Congreso de Estados Unidos es la legislatura bicameral de su gobierno federal y se divide en dos, la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara Baja incluye 435 representantes de distritos trazados a lo largo de los 50 estados estadounidenses, mientras que el Senado tiene 100 senadores, 2 por cada estado. En total, 535 miembros. Algo interesante, un estado de gran extensión como Texas tiene 2 senadores, igual que estados muy pequeños como New Hampshire o Virginia Occidental. El Distrito de Columbia tiene un legislador que no tiene derecho a voto porque no es un estado. Tanto los senadores como los legisladores se eligen mediante el sufragio directo de los ciudadanos, que pueden votar en un distrito estatal. Quien gana más votos, sea o más la mitad de los votos válidos, se adjudica el escaño. Las elecciones al Congreso ocurren en años pares y se celebran el martes siguiente al primer lunes de noviembre. En 2022, el 8 de noviembre, se votará para disputar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Esta será la primera elección regida por los distritos electorales recientemente trazados tras el censo de 2020, algo que podría jugar un papel clave para el futuro del Congreso. Los invitamos a que siga en nuestras redes sociales toda la información de las elecciones de medio término de este 8 de noviembre. Nos puede encontrar en vozdeamerica.com y también en Twitter, Facebook y YouTube como Voz de América. El ex jefe del Tesoro Rishi Sunak será el nuevo primer ministro de Gran Bretaña tras alzarse con el liderazgo del Partido Conservador. Ahora enfrenta la enorme tarea de estabilizar el partido y el país en un momento de turbulencia económica y política. Sunak será la primera persona de minoría étnica que gobernará la Gran Bretaña. Le llega en reemplazo de Liz Truss, quien renunció la semana pasada después de 44 días en el cargo, dejando una economía tambaleante y un partido dividido.
La crisis humanitaria y económica que atraviesa Venezuela ha puesto en riesgo a los pacientes que padecen cáncer. La detección temprana es clave. Sin embargo, los pacientes oncológicos dicen que es imposible acceder a atención médica. Álvaro Algarra nos amplía. Los pacientes oncológicos en Venezuela continúan enfrentándose a múltiples dificultades para obtener un diagnóstico oportuno y tratamiento para el cáncer. La doctora Yadira Rosales, quien ejerce en el Hospital Oncológico Luis Racetti, lamentó no poder hacer más por los pacientes debido a la falta de insumos y medicamentos. ¿Cómo es posible que en una institución emblemática como esta nosotros no tengamos los suficientes recursos para darle respuesta a los pacientes oncológicos que acuden con toda su gran intención de poder buscar una ayuda de prevención? Debido a lo costoso que es hacerse un tratamiento, la paciente Xiomara Cárdenas relató sobre las dificultades que debe encarar. Y de verdad que se nos dificulta para obtener los medicamentos. Hay que buscarlos nosotros mismos porque no los tienen. Como eso, muchos insumos que también necesitamos que para los pacientes, por ejemplo, como las soluciones, inyectadoras, alcohol, esas cosas no las tienen aquí, hay que traerlos todos. La paciente Yadira Lugo hizo un llamado a hacerse exámenes para una detección a tiempo y relató cómo fue el momento en que le dijeron que padecía la enfermedad. Les digo, me bloqueé. Cuando me dijeron que tenía cáncer, me bloqueé completamente, tuve que ir 3 días después otra vez para que me explicaran porque, yo pensaba que era otra cosa, más nunca llegué a pensar de que fuera cáncer, pero... La principal tarea, según especialistas, es lograr que la población tenga pleno conocimiento sobre esta enfermedad, ya que la falta de información genera miedo y ansiedad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En el Museo Madame Tussauds de Londres, manifestantes lanzaron 2 pasteles de chocolate a la estatua del rey Carlos III. En la ciudad alemana de Potsdam, otro grupo arrojó puré de papa sobre una pintura de Monet en el Museo Barbellini. No está claro si la estatua de cera ha sido dañada por los manifestantes. Lo que sí se sabe es que la pintura de Monet se encuentra en perfecto estado. En la playa de Zipacate, a unos 135 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, fueron liberadas miles de crías de tortugas negras con el propósito de preservar esta especie muy utilizada como afrodisíaco. Donaldo Hernández nos trae la historia. Esas crías de tortuga negra están a punto de emprender su camino al mar en Guatemala. Luego de ser protegidas en un tortugario, ahora se enfrentarán solas a la naturaleza en la playa El Paredón. El año anterior se sembraron 53,000 huevos, pero no era nuestro récord. Nuestro récord fue hace como 4 años, era de 56,000 huevos. Y en esta temporada pues sí aumentamos la cantidad a 67,400. En este lugar, unos 135 kilómetros al sur de la ciudad de Guatemala, se realiza un trabajo de protección de la especie. El parque trabaja junto a los recolectores de huevos de la zona. Nosotros la cuidamos, recolectamos lo que son los huevos y traemos un 20% aquí al tortugario y lo demás lo comercializamos, ¿verdad? A la venta. Ajá. Realmente lo utilizan como afrodisíaco, que es el huevo de la tortuga marina, y lo que queremos nosotros es de que no se utilice de esa forma. La sensibilización sirve para que siempre conservemos la especie. En la región de Zicapate, en el municipio de Escuintla, es un espacio turístico con ricos ecosistemas marinos, extensas playas y manglares que las autoridades intentan preservar. Donaldo Hernández, Voz de América. El centro de la Ciudad de México se paralizó ante la aparición de miles de zombies. Fue la primera vez que se realizó el evento Zombie Walk, luego de una pausa de 3 años debido a la pandemia del COVID-19. Los participantes caminaron como muertos vivientes, empapados de sangre falsa y con máscara. Esta es ahora una tradición en México que se lleva a cabo desde el 2007. Y todo por una buena causa, porque al final los participantes donaron comida para la Red Global de Bancos de Alimentos. Con esto nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López.
Radio Caracas Radio presentó Voz de América.